Muchísima gente me pregunta si necesita instalar un antivirus para iPhone y cuál les recomiendo, ¿vale? Pues mucho cuidado con esto porque hay mucha gente que os va a intentar vender un antivirus para iPhone o os va a recomendar uno. Realmente mírate este vídeo para saber si realmente lo necesitas o no y por qué sucede esto. Ya sabéis que, por ejemplo, con Windows, con Android o incluso con Mac hay algunas personas que sí instalan un antivirus, y en Windows y en Android la verdad que es muchísimo más fácil instalarlo, porque si le instalamos un antivirus va a tener acceso a todos los archivos del sistema y va a poder rastrearlos en busca de virus, que ese es el principal cometido de un antivirus. Pero en iPhone la verdad que no funciona de la misma manera. Al final, un antivirus en Windows, por ejemplo, lo que hace es tener acceso total al sistema operativo y utiliza ese acceso para escanear aplicaciones y archivos para asegurarse de que no se está ejecutando ningún malware dentro del propio sistema operativo. Pero en iPhone no sucede lo mismo, porque las aplicaciones que instalamos desde la App Store no tienen acceso total a todos los archivos y las aplicaciones. Es decir, que se ejecutan en una sandbox, que se le llama, donde esas aplicaciones nos van a tener que pedir algunos permisos, y esos permisos no le dan acceso total a todos los archivos del programa o a todas las secciones del sistema operativo. Para que nos entendamos, por ejemplo, sí le podemos dar acceso, por ejemplo, a las fotos de nuestro dispositivo, a la cámara, al micrófono, acceso al Bluetooth, a la red local, a incluso el HomeKit, archivos y carpetas, pero realmente esto no es el núcleo de nuestro sistema operativo. Así que por mucho que tenga acceso a estas cosas, realmente no tiene acceso a cosas más privadas donde realmente tenemos nuestros datos, como podría ser nuestra wallet, es decir, donde guardamos las tarjetas y todo lo que es información bancaria, o también a nuestro Apple ID y todas las cosas que están relacionadas con nuestras aplicaciones y nuestras compras. Pero entonces, manos, ¿por qué cuando nos vamos al App Store y buscamos antivirus para iPhone nos aparecen un montón de aplicaciones que, bueno, tienen la marca y la empresa que las fabrica al final o que las desarrolla son aplicaciones de antivirus? Pues esto es lo siguiente, ¿vale? Como estáis viendo, hay muchísimas aplicaciones donde no se dice la palabra antivirus, y es que desde hace muchos años, de hecho en el año 2015, Apple emitió un comunicado diciendo que tras la llegada de iOS 8.2 el sistema era lo suficientemente seguro para valerse por sí mismo y no necesitar ningún tipo de antivirus, y desde ese momento prohibió todas las aplicaciones que tuvieran el nombre de antivirus. De ahí todas estas aplicaciones, que realmente era como funcionaban, rastreaban todos los archivos para detectar malware, tuvieron que cambiar, y como estáis viendo no ofrecen un servicio de lectura de archivos para detectar el malware. Lo que hacen, como estáis viendo, es ofrecer diferentes funciones relacionadas con la seguridad, como por ejemplo un VPN para Wi-Fi, copias de seguridad de contactos, protección antirrobo, navegación web segura, consejos de seguridad. Incluso algunas te hacen un análisis del dispositivo, pero de manera superficial, porque, como os digo, no tienen acceso a los archivos más profundos del iPhone, tanto para bien como para mal. Y por eso estas aplicaciones sí están permitidas dentro del App Store, porque son aplicaciones de seguridad que nos ofrecen funciones relacionadas con la seguridad, pero no son antivirus, porque no rastrean nuestros archivos en busca de virus. Aún así, están permitidas y es aconsejable, aún así, instalarlas, Manu. Pues yo os diría que no, ¿vale? No son aplicaciones que realmente nos vayan a ofrecer algo mucho más allá de lo que nos ofrece el sentido común, de la seguridad que nos ofrece el sentido común. Así que realmente son opciones que nos ofrecen bastante avanzadas: VPNs, rastreo en las fotos o incluso navegación por la web segura, pero cosas que realmente creo que la mayoría de vosotros, o de mí incluso, no entenderíamos, y que nos sería bastante difícil que nos aportase algo más de seguridad que lo que ya nos ofrece la App Store, que tiene unos estándares de seguridad muy altos.
Pero Manu, después de todo esto ya entiendo que las aplicaciones de antivirus no son tan recomendables. Entonces, ¿qué es lo recomendable para mantener mi iPhone seguro? Pues te voy a dar algunos consejos y el primero es no conectarnos a cualquier Wi-Fi público y compartir datos de pago o nuestra tarjeta o introducir contraseñas, ya que lógicamente alguien puede estar en el medio de esa conexión a internet y robarnos toda nuestra información. Y otra cosa sería tener actualizado nuestro iPhone en todo momento, ¿vale? Acaban de salir actualizaciones de seguridad como iOS 14.4.1.2 que nos ofrecen pues mucha seguridad, así que es importante actualizar estas, pues aunque suene redundante, actualizaciones un poquito más pequeñas. Además de, lógicamente, no hacer jailbreak o no instalar perfiles de seguridad que no estén verificados o que sean algo dudosos. Si tenemos un perfil que nos vaya a decir que va a cubrirnos de seguridad y tenemos que instalar y darle permisos, tenemos que tener mucho cuidado, ¿vale? Siempre instalar perfiles que estéis seguros de que son legales y además que no vais a tener ningún problema con ellos. Aún así, no recomendaría instalarlos por defecto si no sois usuarios un poquito más avanzados. ¿Esto significa que el iPhone no tiene virus? Pues no, tampoco es así, no es ni blanco o negro, lógicamente puede haber problemas de seguridad, incluso hay como un virus del calendario que realmente no es un virus, es spam, pero que os voy a dejar por aquí cómo resolverlo. También es un problema bastante común que aparece cuando hay anuncios, sobre todo que navegamos por páginas web inseguras y nos aparecen y los aceptamos y acabamos instalando ese perfil. Aún así, no es lo común que nos pase esto y os recomendaría que cuando os aparezca un pop-up de estos de tienes un virus en el iPhone, quitarlo directamente porque realmente es más spam que un virus que nos pueda robar datos. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Quería simplemente hacer esto porque es una pregunta que me hacéis muchísimo por Instagram y lógicamente así hago un vídeo y ya la resuelvo por todas, ¿vale? Creo que ha quedado claro. Instala un antivirus solo en Windows si es necesario, en Mac si es muy necesario y luego en Android lógicamente no voy a opinar porque tampoco conozco mucho, pero en iPhone no lo instales. Así que espero que te haya gustado, valora el vídeo de verdad que me ayuda muchísimo a saber si os gusta o no os gusta y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao chicos!